Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, mi nombre es Gonzalo Díaz, soy el creador de este blog que nació a partir de los apuntes que tomaba en la universidad en los cuadernos y que después pensé en la posibilidad de poner todos estos apuntes en un medio escrito web. ¿Ya? Y aquí nace, ¿no es cierto?, Filosofía Apuntes, que ya lleva más o menos 5 años y que ya vamos para los 6 en junio, 6 años de apuntes y de filosofía. Esta nueva sección considerará un podcast transmitido por YouTube sobre cada una de las entradas que hemos desarrollado en este blog. Por supuesto, el avance de todas estas entradas tendrá un orden cronológico, es decir, comenzaremos desde los griegos hasta ya los últimos filósofos que hemos visto, que hasta ahora llevamos, si no me equivoco, en Juan Duns Scoto, un filósofo de la Edad Media muy importante para la escolástica. ¿Okay? Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es una introducción a la página web de Filosofía Apuntes, ya que muchos me han dicho que se han perdido, que les es difícil, que no entienden dónde tienen que ir, así que vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en el sitio de Filosofía Apuntes. Esta es la vista web, porque hay una vista web y otra vista que es móvil, que es para los celulares. La vista web es mucho más, se ve mucho más los hipervínculos que tenemos acá, por ejemplo, que es filosofía apunte, filosofía griega, filosofía romana. Se ve todo esto de una manera más amplia y más cómoda, así que yo recomiendo que se vea desde un computador, desde su notebook. Por otro lado, en el celular también les va a aparecer esto, sin embargo, con un menú que se despliega hacia abajo y ahí pueden ir haciendo clic en los hipervínculos. Como ven, en el inicio están las entradas más actuales, domingo 19 de enero 2020. Está el principio de identidad, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto desde Parménides hasta San Buenaventura. Entonces en el inicio siempre van a estar las últimas entradas. ¿Qué es Filosofía Apuntes? Bueno, aquí hay una pequeña introducción de lo que es este blog. Dice: Filosofía Apuntes es un blog dedicado a la síntesis y análisis de libros filosóficos, aunque las entradas pueden abarcar los más diversos temas, como por ejemplo psicología, lingüística, historia, política, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, ninguno de estos apuntes de filosofía pretenden excluir la lectura formal de los textos, sino más bien complementarla, y este es un punto muy importante porque Filosofía Apuntes no está para dar, digamos, las soluciones ni a su vida, ni a la vida de nadie, ni tampoco para dar las soluciones de una prueba, sino que es una lectura complementaria. Luego tenemos el hipervínculo de filosofía griega. En filosofía griega ustedes pueden ver todo lo concerniente, por supuesto, a los griegos. Las primeras corrientes, por ejemplo, tenemos los presocráticos, los sofistas, los helénicos, los principales filósofos que siempre se ha hablado, Platón y Aristóteles, los clásicos. Otros pensadores también tenemos como Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides, Hipócrates y un archivo que nos queda todavía de Arquímedes, el padre de la física. Hay algunos elementos de historia también, como lo que se habla de la antigua Grecia, Alejandro III de Macedonia, como Alejandro Magno, Herófilo y Erasístrato, que es un tema muy interesante de la medicina y del sistema nervioso. Herófilus y Erasístratus también en una bilingual edition, porque algunas de estas entradas también se pueden ver en inglés. Luego pasamos, en orden cronológico, a la filosofía romana, con filósofos como Marco Tulio Cicerón, Lucio Aneo Séneca, Galeno, Plotino, San Agustín de Hipona. ¿Por qué salen en azul? Bueno, porque yo ya he entrado bastantes veces a revisar, ¿no es cierto?, estos filósofos, a ver a recoger, digamos, las ideas que tenían, porque muchos filósofos posteriores se sustentan en ellos. Por eso es que a Galeno no lo hemos tocado, porque no ha salido nada que lo repercuta, ¿no es cierto? Historia, ¿no es cierto? Está la mitología romana, la historia del Imperio Romano, pueden aprovechar algunas nociones de derecho romano, la economía del imperio, el ejército, el breviario de Alarico, importantísimo en el derecho, y el código de Justiniano. Algunos personajes trascendentes de los que hemos hecho biografía, por ejemplo, Espartaco,
Cayo Julio César, Nerón, Adriano, Constantino I el Grande, Teodosio I el Grande. Luego pasamos a la filosofía medieval, ¿no es cierto?, donde están los filósofos. Bueno, la verdad es que la Edad Media es rica en filósofos de todas las culturas, principalmente religiosas. Por ejemplo, tenemos a los filósofos musulmanes como Al-Farabi, Al-Ghazali, Avicena, Averroes, un filósofo judío que es Maimónides. Sé que hay muchos más, pero aún no nos hemos enfocado en ellos. A los filósofos cristianos los tenemos en consideración, como San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo es uno de los filósofos medievales favoritos, San Alberto Magno, Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Alejandro de Jales, San Buenaventura, y en el que vamos, que es Juan Duns Scoto, para luego terminar con Guillermo de Ockham. Tenemos un espacio de historia también de la Edad Media, la Edad Media como concepto, ¿no es cierto?, toda la historia, todo lo que consideró la Edad Media, la historia del Sacro Imperio, la historia de los árabes, la historia de Rusia, la Catedral de Notre Dame que había sido incendiada. Y de repente, ¿no es cierto?, en Filosofía Apuntes hacemos apuntes sobre los hechos actuales que tengan que ver también con la Edad Media, ¿ya? Y que tengan que ver con los periodos que hemos desarrollado antes. Están las cruzadas, ¿no es cierto? Hemos llegado hasta la quinta porque estamos en el siglo XIII aún. Los personajes trascendentes, Enrique II de Inglaterra y Thomas Becket, o sea, una historia de amigos. Guillermo el Conquistador, el Papa Urbano II, Genghis Khan, Inocencio III, San Francisco de Asís, Juan I de Inglaterra, y algunos sucesos importantes como la invención de la pólvora, las artes liberales del trivium y el quadrivium, el fuego griego, la querella de las investiduras, la orden de los caballeros templarios, la ruta de la seda y el origen de la confesión, que también es un tema muy interesante. Luego tenemos preguntas y respuestas de filosofía. Esta sección no ha estado terminada del todo, pero nos ayuda tremendamente a resolver algunas cuestiones de filosofía. Por ejemplo, la diferencia entre Platón y Aristóteles, cuál es la diferencia entre el concepto de esencia y sustancia. ¿Era Aristóteles monoteísta, politeísta? Algunas cosas de filosofía romana como qué es el decoro, cuál es la diferencia entre moral y ética. Y bueno, en la filosofía medieval tenemos poquitas preguntas, porque como lo he venido reiterando, en la filosofía medieval lo que estamos desarrollando actualmente, que es la equidad, importantísimo. Tenemos una sección de religión en cuanto al judaísmo, dos partes de la historia del judaísmo, dos partes del cristianismo y una de la patrística, que ya hemos pasado la patrística, la escuela de los padres. La religión oriental, una historia del hinduismo, la filosofía y pensamiento del confucianismo, budismo y taoísmo. También algunos personajes trascendentes, por supuesto, como Jesús de Nazaret, Confucio, Buda, Mahoma y San Benito de Nurcia. Y sucesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la religión, como el Arca de Noé y el Diluvio Universal. Todo esto analizado en la sección de religión. Luego, las civilizaciones, quizás las más antiguas, como los sumerios, los egipcios, que aún nos falta completar, filisteos, asirios, micénicos, griegos, celtas, fenicios, etruscos, etcétera, 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 están aquí también analizados, por si alguien los quiere ver. Tenemos también una parte de idiomas, solamente por ahora tenemos el latín y en inglés. Ya estamos terminando la sección de griego clásico. Bueno, es el anuncio del podcast que se hizo el día de ayer, y algunos testimonios del blog, que son comentarios que nos han dejado nuestros amigos. Alejandro Díbito, por ejemplo, muy buenas felicitaciones, me encanta esta página. Son bastantes los agradecimientos, ustedes lo pueden ver. También hay unos comentarios que se hacen ahí con felicitaciones y muchos comentarios. También hay una parte de clases y trabajos online. En efecto, se realizan clases de inglés, filosofía, historia y otros tantos para niños, jóvenes universitarios y adultos.
se realizan trabajo con respecto a los mismos temas, cualquier tipo de trabajo, digamos, ¿ya? Y aquí está mi mail por cualquier cosa. Y finalmente tenemos una parte de contacto donde están todos mis datos para que me puedan contactar por cualquier pregunta. Ahí ya me han hecho preguntas, ya he podido responderlas. Y eso sería, digamos, en general la parte más básica del blog, para que puedan guiarse todos. Hay una parte de donación que solamente se puede hacer, bueno, un aporte voluntario a Filosofía Apuntes solamente se puede hacer en dólares porque no está la conversión todavía. Hay una parte de suscripción, una parte para que se pueda seguir las entradas por correo. Si busca un contenido filosófico específico, lo puedes buscar aquí y se van a lanzar todas las entradas que tengan que ver con aquello, con la búsqueda. Sugerencias, opiniones y contactos que ya hemos tenido y le hemos respondido. Algunos seguidores, datos personales, algunas entradas populares, ¿no es cierto? Lo que más se ha visto en mi blog es Aristóteles, Metafísica, libros 1, 2 y 3. Está alguna cosa de Ética Nicómaco o el Organón. Y, ¿no es cierto?, también pueden verlo si es que no quisieran ustedes verlo a través de los hipervínculos, pueden verlo a través de fechas, que es mucho más difícil porque van a tener que abrir un montón de sub fechas para verlo, ¿no? Y esto ha sido más o menos la introducción básica a Filosofía Apuntes. Como les digo, es mucho mejor verla desde una perspectiva web, ¿no es cierto? Porque desde el celular va a ser muy difícil, digamos, que puedan verse todo esto con tanta amplitud, ¿ok? Y de hecho, por el diseño también de la página, en el celular puede que se vea un poco más desordenado, puede que también haya algunos desfases, etcétera. Pero de todas maneras se puede leer, se puede leer. ¿Qué les recomiendo que hagan en esta página? Yo les recomiendo es que, por ejemplo, empiecen con filosofía griega. Vean, por ejemplo, a los filósofos presocráticos, comiencen por estos filósofos que fueron los primeros, digamos, en hacer los pensamientos más agudos. Por ejemplo, Tales, de Tales a Parménides, la teoría del agua. Sale aquí toda la síntesis de cada filósofo presocrático. Les recomiendo que comiencen por ahí. Todos los cursos de introducción a la filosofía, ya sea universidades o colegios, empiezan por la filosofía griega. Algunos empiezan también por lo más antiguo, como por ejemplo son los chinos, pero nosotros solamente empezamos desde la filosofía griega. Y así, por ejemplo, luego de ver las corrientes filosóficas, pueden ir a los filósofos de manera individual. Por ejemplo, si vamos a Aristóteles, nos va a aparecer la vida y obra de Aristóteles, la infancia y juventud, los años en Atenas, preceptor de Alejandro Magno, y al final de la vida de Aristóteles nos va a aparecer las obras de él. El órgano, la física, acerca del cielo, acerca de la generación. Están todas las obras, ¿no es cierto?, que hemos podido analizar en el blog. Hay también algunos datos extras como las diferencias con Platón. Están los errores que pudo haber cometido Aristóteles. Y una conclusión. Y un comentario, si es que quisiera dejar usted algún comentario. Por cierto que cuando usted vea las obras de Aristóteles, usted puede hacer clic en alguna de ellas para ver el análisis de la misma. Por ejemplo, acá tenemos del órgano la sección de categorías, que es un libro bastante difícil, bastante arduo. Sin embargo, acá está todo el análisis que usted puede, con el que usted puede ayudarse, ¿ya? Es complementario a la lectura. Recuerden que esto no reemplaza a la lectura formal de los textos, pero acá está todo, digamos, está todo analizado. Les sugiero que comiencen así. Les sugiero también que puedan ustedes apoyarse en este hipervínculo que dice teorías filosóficas, ya que ahí están las teorías de la filosofía griega, pero de manera más específica. Por ejemplo, el paso del mito al logos, el amor platónico, la eudaimonía, la mayéutica, todo, digamos, de la filosofía griega, todas las teorías en específico. Y también está de lo de la filosofía romana, y como hemos dicho ya, la filosofía medieval también. Claro que con algunas faltas, porque todavía nos falta desarrollar
la filosofía medieval. También podrían apoyarse con este texto, con estos textos de preguntas y respuestas de filosofía, que es la equidad, la diferencia entre moral y ética, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera es como ustedes pueden sacarle provecho a esta página que habla sobre filosofía. Bueno, y eso ha sido todo por hoy, chicos. Fue solamente una introducción al sitio web de Filosofía Apuntes. Esperamos tener más entradas sobre filósofos, esta vez a través de podcast. Muchas gracias por seguirnos y que estén muy bien. Suscríbanse.